Buenos días, buenas tardes y buenas noches, querida comunidad. ¿Cómo les ha ido? Estamos con ustedes, mi esposa Consuelo Sánchez, mi nombre es Jorge Clavijo, somos cabezas de ministerio del Ministerio Carcelario Jovel. Nos ha correspondido esta parashá, aunque inicialmente era otra, pero por motivos de fuerza mayor tuvimos que aplazarla y finalmente pudimos obtener esta parashá para poderles compartir en este momento. Ha sido una gran satisfacción a nivel personal con Consuelo que nos haya correspondido esta parashá porque desde hace algún tiempo vivimos una situación muy fuerte, la cual no entendíamos, pero esta parashá nos llevó a comprender muchas cosas de la situación en la cual estábamos viviendo y nos sirvió precisamente para enfrentar diferentes situaciones. Entonces, esta parashá que significa consecuencias, talón, comienza en su primera liyá, en Deuteronomio 7, verso 12. Esta parashá consideramos que es muy importante para el desarrollo de cualquier persona que es creyente, porque aquí se hablan de lo que son las maldiciones, los pecados, se habla también de las iniquidades y de las rebeliones. El Señor en su palabra nos indica y empieza la lectura y los versículos hablan de escuchar al Señor, de obedecer al Señor, de cumplir al Señor y de guardar el pacto con el Señor. Pero todas estas cosas que el Señor nos manda, nos las va a regalar, pero siempre hay un sí condicional. Siempre hay algo en lo cual el Señor nos está pidiendo que podamos desarrollar, que podamos manejar, que podamos entregarle al Señor. Siempre tenemos que ser fieles a las leyes del Señor y sobre todo al amor al prójimo. También el Señor nos dice y habla en esta parashá de guardar el pacto, de tener misericordia, de amar, de bendecir. Él dice que nos va a bendecir mucho, que nos multiplicará, bendecirá a nuestros hijos, bendecirá nuestro trabajo, nuestros productos agrícolas, los que se dedican a esto, nuestros animales, el bienestar inclusive con otros pueblos. Dice que no habrá esterilidad en nuestras familias, que no habrá enfermedades y que inclusive estas enfermedades pueden alcanzar hasta nuestros enemigos. Pero, inclusive también habla de que el pueblo de Israel puede exterminar a sus enemigos. Esta obediencia a las leyes sociales que aquí el Señor nos está hablando, es una condición para recibir el amor de Hashem, el amor del Señor. La relación entre nosotros y con nuestro prójimo puede marcar esa relación con Dios. Lo mismo que nosotros nos comportamos o que tenemos que ver con nuestros amigos, con el prójimo, también determinará nuestra relación con Dios. Y es imposible bendecir a Dios si no amamos al prójimo. Siempre va a haber una relación armoniosa con Dios y siempre vamos a tener una prosperidad económica, una sanidad divina y un poder sobre los enemigos. Inclusive se dice que si cumplimos todas estas cosas tenemos hasta poder sobre los propios demonios. Yo les hago una pregunta. Israel y nosotros como creyentes hemos cumplido con todas estas cosas que les acabo de decir. Ha cumplido con los pactos, hemos sido obedientes, hemos hecho las cosas de acuerdo a los parámetros de Dios. Yo creo que ninguno, ¿verdad? ¿Por qué piensan ustedes que de pronto el Señor no nos ha exterminado, no nos ha acabado? Pues son muchas cosas. Primero, el amor que Él nos tiene como sus hijos, la entrega obviamente de su Hijo en la cruz, pero el Señor siempre se ha guardado un remanente durante los siglos en todas partes. Y por eso, en diferentes situaciones donde Él pudo habernos exterminado, y así como Moshe intercedía, el Señor Yeshua intercede por nosotros y nos ha permitido seguir adelante
porque somos un remanente. El Señor siempre ha tenido un remanente, siempre se lo ha guardado. Y yo pienso que la congregación mesiánica Joel ha sido un remanente, no solamente de Bogotá, sino de Colombia, sino de Latinoamérica, para que el Señor haya tenido mucha misericordia y realmente no nos hubiera fulminado. El Señor también dice en esta lilla que debemos recordar lo que Él hizo a nuestros antepasados, lo que hizo al faraón, lo que hizo a Egipto, que recordemos el camino por donde pasamos, de dónde salimos, quiénes éramos antes. Todas estas cosas del pasado y recordar de dónde vinimos y, y de todas las cosas por donde pasamos, los caminos que recorrimos, eso nos vuelve unas personas gratas para el Señor. Nos hace recordar que debemos alabarle precisamente por esto, porque nos hace recordar cada una de las cosas por donde nosotros hemos pasado. Cuando el Señor, y es una de las cosas que pensamos con Consuelo, hizo pasar a su pueblo y les prometió una tierra, veíamos en todas esas lecturas todo lo duro que les tocó, desde el primer día de la salida de Egipto, todo lo que pasó con Moshe, luego los 14 años que Josué tuvo para recuperar esos territorios, esta tierra, y el Señor siempre les daba instrucciones. Así es la vida que nos ha correspondido a cada uno de nosotros. El Señor nos da esa tierra prometida, pero tenemos que lucharla muy fuerte, porque el enemigo no va a estar contento hasta vernos destruidos, vernos apocados, vernos totalmente derrotados. Nosotros lo que tenemos que tener es esa entereza, ese ánimo. ¿Y quién nos lo da? Una lectura diaria de la palabra de Dios. Y esa lectura nos conecta con nuestro Dios y con nuestro amado Yeshua a través de su Espíritu Santo, para nosotros poder tomar las decisiones y tomar cada día las determinaciones y cada una de las cosas que hacemos para glorificar el nombre del Señor. Entonces el Señor en esta lilla nos dice que nos humilló. ¿Por qué nos humilla? Porque el alma del hombre es altiva. Dijo que nos estaría probando y Dios siempre nos va a probar para podernos hacer subir espiritualmente. Dice que también quería saber qué era lo que hay en nuestro corazón. Y para los que trabajamos en el área de servicios, siempre hay presiones, hay llamadas y siempre el Señor va a saber y va a utilizar cosas para presionarnos y para saber qué hay realmente en nuestro corazón. Si cuando estamos en apuros lo llamamos a Él o llamamos a la palanca que nos va a solucionar el problema. Eso es lo que el Señor quiere. Y nos dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Estas palabras las utilizó el Señor Yeshua cuando fue tentado por el enemigo. El Señor lo que quiere es que salgamos adelante y que salgamos victoriosos de todas las cosas que Él nos pone en el camino. Recuerden que el Señor siempre nos va a poner pruebas, pero nunca nos va a tentar. El que nos tienta es el enemigo y nos tienta a través de ¿qué? De nuestras heridas, de nuestros vacíos, de nuestras frustraciones, de nuestros complejos. También el Señor nos habla acá que siempre debemos dar gracias, y es el único versículo de la Biblia, hasta donde yo he encontrado, que nos dice que debemos darle gracias al Señor después de comer. Porque cuando tenemos un problema, siempre acudimos al Dios bombero, el que nos soluciona el problema. Y cuando ya tenemos la solución a nuestro problema, nos olvidamos de Dios. Pero es más importante para Dios darle las gracias después de comer, después de tener solucionado el problema, y no al principio cuando está uno metido en el problema. Entonces, esas son mis recomendaciones. Ahora sí de mi esposa. Bueno, Shalom. Bueno, muchas gracias. Yo voy a continuar con algo de la segunda lilla. En la segunda lilla vemos en Deuteronomio 8:18 que nos dice, mas acuérdate de Hashem, porque Él es el que te da poder para hacer las riquezas, al fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Bueno, vemos que las riquezas son un resultado del pacto entre el Eterno e Israel.
Muchos dirán, bueno, Israel, pero también dice que los justos de las naciones también reciben los beneficios del pacto renovado con Israel a través de la sangre de nuestro amado Yeshua. Entonces vemos que todos estamos dentro del pacto, ¿verdad? Entonces, si todos estamos dentro del pacto, quiere decir que todos tenemos derecho en recibir estos beneficios del pacto. Pero hay un sí condicional, lo recibimos sí, pero si cumplimos nuestra parte del pacto, podremos disfrutar también de las bendiciones materiales. Aquí puntualmente nos habla de las bendiciones materiales, y es lo que quiero pues hablar en este momento. En 1 Timoteo 6, 17b, en la parte B, nos dice la palabra que Elohim nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Entonces, aquí surge una pregunta y hoy les digo, o todos nos hacemos una pregunta, si los bienes materiales, ¿cierto?, son parte de este pacto en el cual nos encontramos todos, que tenemos con el Eterno, ¿por qué no tenemos más riquezas? ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué estamos a veces alcanzados? Si estamos dentro del pacto y ya vimos que tenemos todos los derechos. Entonces hoy les quiero hablar de 8 posibles razones las cuales no tenemos las riquezas plenas y por qué esto, cuáles son las causas que frenan estas riquezas. Entonces la primera razón puede ser las maldiciones. Las maldiciones las vemos de varias maneras. Entonces una de las primeras maldiciones serían las maldiciones familiares. ¿De qué manera? Entonces decimos que sufrimos las consecuencias de la desobediencia de nuestros antepasados. Pero ¿cómo podemos quitar estas consecuencias de nuestros antepasados? Dice que si confesamos los pecados de nuestros antepasados y pedimos perdón por ellos, cambiando nuestra conducta, obviamente, y no haciendo más como ellos hicieron, obedeciendo los mandamientos, podemos romper todas estas maldiciones. Entonces, hoy los invito a que le oremos al Señor y miremos qué hay atrás, qué hay en nuestros antepasados, qué hicieron ellos, para pedir perdón por ellos. Muy seguramente ellos por desconocimiento no lo hicieron, pero podemos hacerlo y romper esa maldición para que se abran las puertas espiritualmente. Otra de las maldiciones que nos atacan o nos convienen serían las maldiciones regionales o nacionales. Decimos que por vivir en un área, en un país donde posiblemente hay parte del ambiente de pobreza, que hay allí, las maldiciones que han causado esa pobreza no son levantadas sin el arrepentimiento del pueblo, especialmente en los 3 pecados capitales. ¿Cuáles son? La idolatría y ocultismo, o sea, ubiquémonos donde estamos cada uno. Por ejemplo, en Colombia hay idolatría y ocultismo, obviamente. Derramamiento de sangre inocente, también esto nos afecta. Y pues la parte del sexo libre, que vemos que estas 3 cosas las encontramos obviamente donde vivimos y también hace énfasis que nos puede afectar a nosotros como creyentes. Y una tercera maldición sería las maldiciones pronunciadas. Esta parte, aunque ya lo sabemos, y pues a lo largo de lo que hemos aprendido y estudiamos en la Torah y en la palabra, ya tenemos este conocimiento, pero a veces se nos olvida. O sea, a veces caemos en este error, y pues me incluyo yo aquí públicamente, y es que por medio de nuestra lengua podrás traer pobreza o abundancia sobre tu vida. Entonces la palabra nos dice o nos habla que no digas no tengo o soy pobre. Esta parte, conozco gente que dice, uy, vinieron a visitar a los pobres. Entonces ahí ya uno está profiriendo, así sea en broma, en chiste, está profiriendo pobreza sobre su vida, y esto no debe uno hacerlo. O sea, tenemos que evitar caer en esto, y pues yo me incluyo cuando dicen, no, es que no hay. Yo le digo a mis hijas, no, no hay dinero, no hay para comprar. Y eso es un error de los que hoy todos sabemos que así es, pero a veces caemos en el diario vivir. Entonces, ¿qué debemos decir? El Eterno me dará todo lo que yo necesito. Entonces, no lo tengo, sino que el Eterno me va a dar todo lo que yo necesito. Una de las formas de evitar caer en esto es confesar lo que está escrito en la palabra. Por ejemplo, nos dice Salmo 37, 25. Nunca he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Entonces, siempre debemos recordar esta palabra. También algo que traigo a colación es Salmo 23, 11. Dice, Hashem es mi pastor, nada me faltará. Igualmente en Romanos 10, 10 está, con la boca se confiesa, para salvación. La salvación implica que el hombre sea rescatado de la situación que le limita para no poder cumplir el propósito del Eterno. Así que esta salvación implica también la liberación de la pobreza económica, que es lo que estamos hablando en este momento. Y para obtener esta salvación hay que confesar la Torah con nuestra boca. La confesión de las palabras del Eterno nos salvará de esta pobreza.
Hasta aquí sería el primer tema, las maldiciones. Otra razón de las cuales frenan nuestras bendiciones en la parte económica es la desobediencia a los mandamientos. Esto ya lo conocemos todos, y lo que nos habla de Deuteronomio 28, Levítico 26, que allí es todo un capítulo donde nos dice bendiciones sobre la obediencia y también las maldiciones por desobedecer los mandamientos. Entonces, sabemos claramente que debemos cumplir los mandamientos, o también estaremos frenando las finanzas con eso. Otra tercera razón es la retención del diezmo y las ofrendas. En la palabra en Malaquías 3:9 dice: ustedes, la nación entera, están bajo maldición, pues es a mí a quien están robando. El Señor lo dice claramente. Si tú retienes el diezmo, en esto hay mucha discusión y mucha tela pues para cortar. El diezmo, el enemigo siempre toca a las personas que por el lado del diezmo y ofrendas, pero más el diezmo, de que si yo doy el diezmo, las personas se van a lucrar, el pastor compró el carro, la casa, qué sé yo, y de pronto eso es lo que el enemigo no nos deja ver realmente, que nos dice Malaquías en 3:9, que el Señor dice que estamos bajo maldición, pues a Él es a quien hemos robado. Entonces, si queremos quitar esta maldición, la mejor invitación es diezmemos y ofrendemos. Ofrendar también, ¿por qué? Porque es justo que otra persona tenga lo que yo tengo. O sea, no es justo que hayan personas que estén pasando necesidades si yo puedo o tengo cómo hacer. Entonces, hoy los invito a que hagamos el diezmo y los ofrendas de los cuales el Señor nos está hablando. Otra razón es el hurto no restituido. Este hurto no restituido, obviamente todos hemos robado de alguna manera, creyendo, consciente o conscientemente. Por ejemplo, un ejemplo es en nuestra empresa. Cuando, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en una multinacional, donde tú tenías todo, tú pedías semana tras semana o mensual o quincenal los implementos que necesitabas para desarrollar tu trabajo. De pronto uno no veía malo decir: oiga, no tengo esfero, me lo llevo, o estoy estudiando y me hace falta un lápiz o hasta una hoja. Y todo esto es hurto, es robar. Y uno piensa que la multinacional tiene toda la plata del mundo, pues no les hace falta, pero estamos incumpliendo con la palabra, y todo eso frena nuestras finanzas. Entonces nos dice la palabra que debemos devolver esto restituido, y devolver incluso no solo lo que nos robamos, sino con la quinta parte más, como entre comillas un interés, el 20% más de intereses, y hay que pedir perdón, obviamente, al Señor. Entonces también los invito a que traiga el Señor a nuestra mente en qué hemos robado y a qué hemos hecho, y obviamente de ahí para allá las personas cercanas, a nuestros padres cuando éramos pequeños, bueno, todas estas cosas. Una quinta razón están las prioridades equivocadas. ¿Qué es esto? Pues que a veces ponemos por encima, dice que las prioridades del Eterno tienen que ser las mías. Lo que se considera importante tiene que ser importante para mí. Lo que es importante para el Eterno también debe ser importante para mí. Entonces, a veces caemos también en este error, y es de poner por encima ciertas cosas. Por ejemplo, dejé un ejemplo que decía: tú estás yendo, digamos, a comer o a cenar y estás gastando una cantidad de dinero X. Si esa cantidad de dinero es mayor a lo que tú das de pronto a donde recibes, a la congregación, al levita que te está enseñando, entonces es más grande tu estómago que tu creencia, por Dios. Y eso es algo de lo que a veces caemos, o no sé, ellos no necesitan, pero entonces lo que es importante para el Señor también debe ser importante para nosotros. Una sexta razón es las motivaciones equivocadas. De igual forma, a veces gastamos más de lo que no tenemos, o motivación, nos motiva, digamos, ir qué sé yo, no, yo prefiero ir a comprarme el último iPhone y no doy el diezmo, por ejemplo, o prefiero dar prioridad, obviamente, a lo que de pronto me motiva más en este momento. Por eso es una razón más de las cuales frena la parte de las riquezas y las finanzas. Como séptima razón está la falta de oración. Vemos en Santiago 4:2 que debemos orar sin cesar. A veces decimos: sí, estamos orando todos los días, tenemos un devocional, oramos en familia. De pronto sí lo hacemos, pero no estamos orando de la mejor manera, de la forma correcta. A veces lo hacemos como por hacerlo o por costumbre, pero pues debemos de verdad dedicarle muchísimo más tiempo a la oración, porque vemos que aquí también estaría generando las finanzas. Y la octava razón sería la mala administración. Es importante saber que cuando hemos aprendido a administrar lo que tenemos de manera correcta,
es en ese momento en que el Eterno, Hashem, nos dará mucho más de lo que tenemos. Entonces, aquí en esta tierra no somos dueños de nada, todo nos lo ha dado el Señor, Hashem es el que provee y somos simplemente unos administradores de los cuales debemos pedirle o darle cuentas cada vez al Señor de lo que nos dio a administrar y ya no es administrar todo, o sea, nuestro hogar, nuestra finanza, nuestra casa, el tiempo que dedicamos al Señor. Entonces es importantísimo ver de qué manera estamos administrando esto para que el Señor así de esta manera nos dé obviamente mucho más. Bueno, como testimonio, pues aquí vemos que no es nada nuevo, todo esto lo conocemos y creo que como creyentes ya conocíamos este tema, pero es importante a veces, Señor, que nos lo recuerde porque que tendemos a caer en todas estas cosas. Entonces, públicamente lo digo, yo he caído con la boca al decir no hay, y uno siempre es el no, 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 entonces es importante cambiar nuestro lenguaje. De pronto la mala administración en el sentido, nosotros el Señor nos ha bendecido mucho con mi esposo y somos independientes, tenemos una agencia de seguros y no ganamos mal, pero a veces como que nos vemos colgados y no sé qué pasa, ¿por qué es? Entonces, o de pronto esas motivaciones equivocadas, o de pronto esas prioridades que no le dimos a lo que era, o esa mala administración, porque a veces uno dice, listo, gano muy bien, gasto, estos son mis ingresos, estos son mis gastos, pero a veces vienen imprevistos. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué se dañó tal cosa? ¿Por qué le pasó acá? Ya son estos imprevistos que tenemos que ponernos a reflexionar y decir, oiga, algo estamos haciendo mal. Y hoy los invito a que en oración, en familia, pidamos al Señor que nos muestre qué estamos haciendo mal, en qué estamos cerrando estas ocho posibles razones, las cuales frenan nuestras finanzas y nos hablan la segunda lilla. Nos tomamos de tiempo, aquí esta parasha tiene muchas riquezas y pues de pronto no nos alcanzará el tiempo para hablar y pues aquí tratamos de como resumir un poco y hablar lo más principal. No sé, de pronto quería hablar un poquito más de la cuarta lilla, donde dice, bueno, viene las dos tablas, la renovación del pacto que el Señor hizo cuando le dijo a Moshe en el versículo 10:1, lábrate dos tablas de piedra como las anteriores y sube al monte y hazme un arca de madera. Aquí vemos que el Señor renueva ese pacto, ¿cierto? El pacto que tiene, y eso lo hizo a base de la intercesión de Moshe, el cual expuso hasta su vida para poder salvarlos, y el Señor renovó el pacto. Entonces, Israel, por medio de la sangre de Yeshua, fue también renovado el pacto a través de la sangre de nuestro amado Yeshua, cuando el Señor dice, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Eso es el pacto que el Señor ha tenido por su misericordia, fue renovado también para todos y cada uno de nosotros. En este tiempo, el Señor escogió a la tribu de Leví como para que llevara el arca, para que le sirviera, y lo escogió en cuatro puntos, en cuatro aspectos, para que llevara el arca, para que estuviera delante del Eterno, para servirle al Eterno, para bendecir el nombre del Eterno, y hasta el día de hoy vemos que los coaní, los sacerdotes, siguen teniendo el ministerio de bendecir al pueblo de Israel, pronunciando la bendición arónica sobre el pueblo. Esto es básicamente como un resumen de la cuarta lilla. Y bueno, no sé si nos alcanza el tiempo. Hablamos un poquito de la sexta, que es donde se reúne todo, donde resumimos todo y que es las consecuencias las consecuencias de no cumplir los mandamientos. Entonces nos dice la sexta lilla en 11:1, amarás pues a Hashem tu Elohim y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Esto es como un resumen de que todos los días del año no hay ningún solo día que no tengamos o no aplique el cumplimiento de los mandamientos para nuestras vidas. Entonces, hoy los invito a que tratemos de cumplir o cumplamos al pie de la letra cada uno de los mandamientos que el Señor nos está mandando. Bueno, ¿qué más nos dice acá? Bueno, en 11:2 dice, y comprended hoy que no a vuestros hijos, los cuales no han visto la disciplina de Hashem, vuestro Elohim, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido. La palabra hebrea que ha sido traducida como disciplina, que nos habla de disciplina, es musar, que significa instrucción, educación, castigo, reprensión. Esta es la única vez en que aparece esta palabra en el Pentateuco, en el Humash.
El término aparece 50 veces en la Tanakh, mayormente en el libro de Proverbios, donde se usa en 30 ocasiones la palabra, se usa en el hebreo moderno como ética o moral. Bueno, básicamente eso. En el 11.8 dice, dice, guardad pues todos los mandamientos que os ordeno hoy para que seáis fuertes y entréis y toméis posesión de la tierra a la cual entráis para poseerlo. Entonces vemos que el resumen de todo esto dice, la obediencia a los mandamientos nos da la fuerza para resistir al enemigo y conquistar el terreno que nos pertenece. Entonces hoy está la invitación, cumplamos estos mandamientos para tener esa fuerza, poder resistir esas tentaciones del enemigo y poder tener lo que el Señor ha querido darnos, que es esa tierra prometida. La desobediencia, en cambio, al contrario, la desobediencia a estos mandamientos nos produce debilidad en nosotros, produce debilidad en nosotros. Entonces, hoy yo les pregunto, ¿queremos ser fuertes? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, si quieres ser fuerte, obedece los mandamientos cuando nadie te ve. Esto es importante. Acordémonos, como les digo a mis hijas, el Señor siempre nos está viendo, entonces obedezcámoslo siempre cuando nadie nos ve. Para que cada día podamos ser mejores, crecer espiritualmente y alcanzar la estatura de nuestro amado Yeshua. Es básicamente el resumen que tengo. Creo que ya no tenemos más tiempo. ¿Tú vas a decir algo más? Quedan 5 minutos y pues no sé. Pues básicamente la última parte, y les voy a hacer una pregunta mientras lo desarrollamos. ¿Ustedes piensan que el pecado, la rebelión y la iniquidad son cosas iguales? Vaya definiendo cada uno de esos conceptos mientras que voy adelantando en el tema para ya hacer la conclusión. Nosotros al visitar la cárcel, ya llevamos más de 10 años, al pertenecer a diferentes congregaciones y yo a título personal, siempre veía muchas personas con un amor, una entrega a Dios, un desprendimiento, pero paralelamente yo veía muchas cosas como enfermedades, ruina financiera, veía cosas que siempre les pasaban personas divorciadas, veía unas constantes y yo decía, pero ¿por qué estos hermanos que siempre han dedicado su vida al Señor, por qué esas ataduras tan fuertes? A mí siempre me llamó la atención desde que yo llegué a una iglesia cristiana, ver ese tipo de personas. Yo le agradezco mucho a una persona, él me compartió mucho y él tenía un taxi, pero compartía conmigo y después me decía, me presta 20,000 pesos y yo decía, pero no entiendo, hay algo, no entiendo, pues si yo ya conocí al Señor, el Señor me hizo libre, ya le entregué mi corazón, porque no soy bendecido en esa área económica. Yo pensaba por el Señor, por qué no lo puede manejar de esa forma? Y empezando a entender con relación a esta parasha, y le damos gracias a Dios porque nos tocó esta parasha de que no la quise antes, pudimos aprender muchas cosas con Consuelo. Y es empezar a diferenciar entre los pecados de iniquidad, lo que es pecado y lo que es la rebelión. Ustedes ya se están haciendo una idea de qué significa cada cosa. Entonces, el pecado se refiere a una infracción y a unas consecuencias de ese pecado, mientras que la iniquidad es la consecuencia del pecado de mis antepasados. La iniquidad tiene que ver con un origen generacional de la familia, siendo visto como algo común, como algo normal. Hemos visto muchas noticias de personas que cometen, digamos, violaciones de niños. Un caso muy famoso de una persona muy rica y terminó llevando a una niña a un apartamento para violarla y luego la mató, y nos empieza a preguntar por qué estas personas, teniéndolo todo, terminan haciendo eso. Precisamente por pecados de iniquidad, porque a estas personas cada vez les satisface más y más, y ir más lejos, y hablar con las personas en la cárcel que han cometido esos delitos. Ellos se satisfacen muchas veces en el dolor de la otra persona. Son pecados de iniquidad que ellos tienen. En la actualidad es común para nosotros como creyentes relacionarnos con el pecado de iniquidad, o sea, pecado e iniquidad en un solo concepto, y realmente no son un concepto, son totalmente diferentes. Eso erróneamente nosotros siempre lo relacionamos como cosas iguales.
El pecado es la acción de una persona de obedecer los mandamientos de Dios. Puede ser que lo haga consciente o inconscientemente. ¿Qué hace la persona? Sí, yo soy pecador, sí, hice las cosas mal, me arrepiento, pido perdón, no lo vuelvo a hacer y ya solucioné el problema. Pero el tema es que para Dios siempre esos pecados que la persona tiene, siempre lo va a separar de él. Y hay personas que piensan que hay pecaditos, hay unos pecaditos y hay unos pecados más grandes, no, pecado es todo lo que nos separa de Dios. Eh, También la iniquidad es una conducta repetitiva del pecado, es un patrón de conducta. Por ejemplo, decir malas palabras. Yo conozco personas creyentes que siguen diciendo malas palabras, personas que también nunca han podido acostumbrarse a hablar o a no gritar, siempre gritan o andan de mal genio, y es una constante y siempre lo ven como normal, como dicen genio y figura hasta la sepultura. Nosotros siempre tenemos que tener este tipo de situaciones muy en nuestras mentes porque hay pecados de iniquidad tan fuertes que se pueden transmitir, obviamente, de padres a hijos y visitar la maldad de los padres e hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecieron, como también entre esposos. Hay conductas que se aprenden de los esposos. Hay personas que son perezosas y contaminan al cónyuge con pereza, los contaminan muchas veces con el mal manejo del dinero, la mala administración. Veamos un poquito 2 Corintios 7:1, si lo alcanzamos a ver, bueno, un pedacito. Bueno, si no, no lo vemos porque ya se acabó el tiempo. También tenemos que limpiarnos de toda contaminación en nuestra carne y en nuestro espíritu. Tenemos que ser todos los días perfeccionados. Entonces, la iniquidad es un pecado constante que viene de nuestros antepasados y de los cuales nosotros tenemos que ser libres y empezar a buscar y a escarbar en nuestras familias qué cosas se han venido repitiendo, qué son las constantes, cómo se han venido manejando. Por ejemplo, en mi familia tuvo que haber pasado algo porque por parte de papá y de mamá son diabéticos y insulino dependientes. Entonces, ese tipo de enfermedades siempre son originadas por algún pecado de iniquidad de nuestros antepasados. Ahora, ¿ustedes cómo definirían rebelión? La rebelión es aún más grave que la iniquidad y el pecado, porque usted, por ejemplo, peca y pide perdón a Dios y listo, acude a la sangre de nuestro Mesías y somos ya automáticamente perdonados. La iniquidad es buscar en nuestros antepasados qué es lo que ocurrió. Pero la rebelión, pienso yo, que es mucho más grave porque tú siendo consciente de lo que estás haciendo, de la forma en que estás actuando, conoces la palabra de Dios, conoces qué debes y qué no debes hacer, pero es tanto tu gusto por esa adicción, por ese pecado, que pasas por encima de Dios y no te importa nada con tal de seguir en esa misma tónica. Es una conducta placentera, es algo que va obviamente en contra de las cosas de Dios y lo sigues haciendo. Yo conozco una persona que ella siendo creyente mesiánica y leyendo la Biblia, ella come chicharrón. Dice, pero es que el chicharrón es tan rico, yo no lo puedo evitar. Y no está bien, porque el Señor en su palabra dice que no debemos comer chicharrón, y más nosotros como mesiánicos no lo podemos hacer. Les voy a dejar las citas bíblicas porque ya no alcanzó el tiempo. 2 Corintios 7:1 al 16, Salmos 32:2, Salmo 32:5 y tenemos también en Salmo 25:7. El Señor dice, y David dice, pecados de mi juventud y rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Adonai. Entonces, hay una guerra muy fuerte, sobre todo en la parte de rebelión de las personas, para poder salir adelante. Es una lucha constante, se puede decir, entre el bien y el mal, el hacer o no hacerlo. Y para aquellas personas que están en estos pecados y sobre todo en esa rebelión en contra del Señor, tengan en cuenta que el Señor va a llegar en un momento que va a colmar su paciencia
y va a haber un juicio, y Dios nos guarde de ese juicio del Señor, porque para los que somos creyentes y los que conocemos la palabra y los que oramos y que seguimos en rebelión, algunos de nosotros, va a ser muy difícil el juicio de Dios. También le regalo Isaías 59, 12 al 13, Ezequiel 18, 30, Levítico 26, 40, y habla de iniquidades de los padres. Entonces, hermanos, simplemente ya para finalizar, permítame, oro para pedirle perdón a Dios por todas estas cosas que nos han abatido durante años. Señor, Padre de la Gloria, yo te presento la congregación mesiánica, yo en cada uno de los participantes, Señor. Te pido, Padre, por los méritos del Señor Yeshua HaMashiach, que borren la iniquidad, los pecados y la rebelión en cada uno de nosotros, Señor. No ten en cuenta absolutamente nada malo de estas cosas, Señor. Que estos pecados no vayan a ser heredados por nuestros hijos, Señor, sino que sean cortados aquí y en este momento, Señor. Que la libertad que tú nos ofreciste a través de tu amado Hijo, el Señor Yeshua HaMashiach, la podamos vivir a plenitud, Señor, vivir a plenitud, Señor. Señor, ayuda a superar todos estos complejos, todas estas frustraciones, todos estos vacíos, Señor, para que el enemigo no tenga una carta de autoridad y esa puerta que abrimos y que en este momento nos acusan sea totalmente derogada, quitada de nuestras vidas. Ato ligo y hecho fuera todo ataque del enemigo en contra de cada una de las personas de la congregación mesiánica Yoga. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Shalom.